¿Qué tal? Muy buena tarde. Los saludos a su amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos un tema yo creo que muy interesante. Para ello nos acompaña el maestro Germán Montoya Peña. Maestro, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde tengan todos ustedes, igualmente a los amables que nos están poniéndose en contacto con nosotros para poder disfrutar y saborear este tema tan interesante. Y le reitero, agradecido como siempre de poder formar parte de ustedes. Los agradecemos somos nosotros, maestro, muy amable. Mira, el tema es la diferencia entre presunción de inocencia y la duda razonable desde la perspectiva del postulante. Pero antes de ello, voy a leer un poquito tu semblanza, maestro. Es licenciado en Derecho, especialista en litigación y estrategias de defensa en juicios orales. Tiene una maestría en litigación en juicios orales, un diplomado en juicio oral penal, un diplomado de práctica forense en litigación en procedimiento penal acusatorio y oral. Bueno, maestro, pues iniciamos. Diferencia, duda razonable y la presunción de inocencia. Claro que sí. Miren, partiremos sobre todo para enfocarnos a la práctica que me imagino es a todo mundo lo que ahorita nos interesa en cuestiones de que no nos estamos exentos a estar involucrados dentro de un procedimiento penal, ¿no? Todos sabemos que dentro de la vida cotidiana tenemos contacto con policías, incluso con personas que nos llegan a tener algún tipo de envidia, y eso puede como correr, o en este caso, tener una consecuencia que es que nos puedan iniciar un procedimiento penal. Es por ello que este principio es tan importante para poderlo desempeñar en la vida cotidiana y reitero, no solamente como ciudadanos, sino también como abogados litigantes, porque al final de cuentas somos nosotros los que protegemos esos bienes jurídicos como es la libertad. Efectivamente, el tema escogido por parte del servidor y de ustedes de manera conjunta es un tema muy, muy trascendental para la vida, como reitero, y por ello es de que en esta ocasión nos presentábamos a realizar y desarrollar ese principio. Si bien es cierto, el tema principal son las diferencias, empezaré a partir de uno a uno, es decir, primero enfocaré lo que es el principio presunción de inocencia, posteriormente lo que es la duda razonable, y así en conclusión llegaremos cuál es la diferencia de uno a otro, con la finalidad de que nos quede un poco más claro y un poco más entendible esta trascendencia jurídica. Ahora, pasaré con el principio de presunción de inocencia. Le reiteraba y de manera general, ¿qué es la presunción de inocencia? Como un concepto jurídico podríamos entender que es como una herramienta jurídica, la cual nos sirve para protegernos de toda acusación realizada por alguna persona o bien por el Estado. Como sabemos, el Estado representa los intereses jurídicos de la sociedad y hay veces, como en el ejemplo, delito contra la salud, que es el que va a entrar en representación de la misma. Por ello, reitero que es en contra de cualquier acusación formada por particulares o bien por parte del Estado. Para ello, este principio es muy importante porque el Estado es un aparato en el cual sabemos que tiene a su cargo grandes servidores públicos, como son ministerios públicos, como son policías, tiene un aparato, incluso servicios periciales que tienen al alcance, por lo cual el ciudadano se queda totalmente desprotegido contra una acusación formulada por parte de él. Es por ello que la normatividad surge atención a ello de podernos proteger de todo este tipo de acusaciones y tener herramientas jurídicas que nos sirva como una manera de equilibrio entre ambas partes procesales. Este principio lo vamos a encontrar desde la reforma constitucional, donde se instauró obviamente el sistema acusatorio. Anteriormente los sistemas se manejaban en la práctica que sinceramente uno era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Es decir, usted como ciudadano tenía que realizar todos los actos de defensa para demostrarle al Estado, incluso a un juez, o sea, siendo parte de él, para que en ese caso vea que uno era inocente, totalmente contrario a los tratados internacionales y garantistas que en este caso nos rige actualmente, ¿no? Es por ello que se hace esta transformación de sistema en el cual mencionaban que efectivamente ahora nos rigía un principio fundamental que era el principio de presunción de inocencia. Como yo mencionaba, en la práctica anteriormente, obviamente había muchas sentencias condenatorias porque era muy difícil a veces comprobar, poniéndonos en el nivel del Estado, nuestra inocencia. Y por ello fue que, como le menciono, hizo el principio de presunción de inocencia. Este principio de presunción de inocencia tiene varias vertientes. ¿Por qué? Porque efectivamente dicen que es como un principio, en este caso, de varios aspectos, ¿no? Por principio, ¿qué quiere entender? ¿O por qué se denomina principio? Principio quiere decir que es como una base fundamental, el partir de ser, de donde nace todo. Es decir, los principios nos rigen el sistema acusatorio. ¿Para qué? Para que cuando tengamos alguna duda, alguna
referencia o alguna incontroversia sobre alguna normatividad o algún artículo que aplicar, nos vamos a regir a los principios. Estos principios nos van a abrir un poco más el panorama de cómo entender el sistema, y cuando no haya las respuestas concretas dentro del Código Nacional, por supuesto que nos vamos a seguir a los principios. Entonces, este principio, le reiteraba, tiene varias vertientes. Al saber qué es para protegernos y para, en ese caso, decir qué es que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese podríamos mencionar que es la concepción más básica, pero sobre todo útil para poder determinar efectivamente qué es el principio de presunción de inocencia. Este principio, como yo le mencionaba, que tiene varias vertientes, uno de ellos es el trato procesal. En el trato procesal, ¿qué quiere decir esta situación? Quiere decir que efectivamente yo, si estoy sujeto a un procedimiento, no me tienen que en este caso etiquetar como culpable. ¿Por qué? Pasa muchas veces que a través de los medios de televisión, medios de comunicación como el radio, ¿qué es lo que pasa? Detienen a una persona y lo exponen a los medios de comunicación como el culpable, como el delincuente o como el presunto delincuente, apeniendo incluso que pongan esas palabras, aún así ya lo están etiquetando, aún así le van a estar, en ese caso, afectando un derecho dentro de la sociedad, porque si él sale inocente, por el solo hecho de ya verlo en televisión, la gente que no entiende el derecho, que no está cercana con los conocimientos jurídicos, piensa que ya fue culpable y que efectivamente que si salió fue porque le dio dinero al juez, que fue porque le dio dinero al Ministerio Público. Esos ritos, esos mitos sociales son los que hacen que este principio se aplique de esta manera, el trato procesal. Es por ello, ¿qué pasamos cuando fue la captura del Chapo Guzmán, que todos conocemos, ¿no? Que lo pusieron a los medios de comunicación, se dan cuenta. Incluso un policía, recuerdo que le enfocó la cara a la cámara. Y eso es totalmente contrario a los principios de presunción de inocencia en sus diferentes vertientes, porque ya lo están etiquetando como el culpable. Muchos dirán, bueno, es que yo tengo conocimiento que hizo esto, aquí. Ok, sí, pero estamos hablando de un sistema jurídico y de un debido proceso, donde en un debido proceso tienen que respetar ciertas formalidades y ciertos principios, en este caso como es el principio de presunción de inocencia, por lo cual ahí se estaría violentando. Vemos otras situaciones en donde efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando salen en televisión les tapan los ojos. Ahí de cierta manera se está respetando por la situación de que no está poniendo ese rostro a los medios de comunicación como culpable. Y la gente, ¿qué es lo que comenta? No es que por qué lo tapan los ojos, ¿cómo lo vamos a reconocer? Bueno, entonces que aquí se está afectando dos derechos, que el de la verdad y el de, en ese caso, el debido proceso. Y es una ponderación de derechos que incluso ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el hecho que cuando hay un conflicto de derechos, cuál es el que va a tener mayor validez, o en este caso mayor valor frente al otro. Por ello es de que les tapan los ojos y así en ese caso se respeta el principio de presunción de inocencia en su trato procesal. Esa es una de las tres vertientes que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder terminar el principio de presunción de inocencia. Pasaré al segundo. El segundo en ese caso es como regla probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso corresponde al acusador demostrar la culpabilidad más allá de duda razonable. Es decir, el Ministerio Público, asesor jurídico, tendrán la obligación de tener los elementos de convicción suficientes para poder demostrar su culpabilidad y derrumbar esa herramienta que yo os había mencionado, llamada presunción de inocencia. Por ello, a veces hay diferentes tipos de estrategia en la práctica. Estas estrategias se llaman como defensa pasiva, la defensa activa o bien la defensa mixta. Algunos doctrineros que así lo hacen referir. ¿Qué quiere decir esto? Hay una defensa activa cuando uno, caso que es, tiene una acusación en contra de uno mismo, ofrece pruebas en un juicio para poder mostrar que efectivamente no son los hechos como demostró el Ministerio Público, que fueron los hechos totalmente diferentes a los que ellos creen que pasaron de cierta manera. Un ejemplo pongo, que a lo mejor el Ministerio Público me está acusando de que yo maté a alguien en la Ciudad de México, pero yo me encontraba en la Ciudad de Hidalgo ese mismo día, por lo cual yo ofrezco pruebas para poder demostrar que efectivamente los hechos no sucedieron de esa manera, que sucedieron que yo estaba en la Ciudad de Hidalgo. Entonces, ¿cómo voy a anexar? Voy a anexo que boletos de autobús o casetas, testigos, videos, todo eso referente. Eso se llama la defensa activa. Es decir, el Ministerio Público tiene una versión, la defensa, el imputado y acusado, dependiendo de la etapa procesal procedente, tiene otra versión de los hechos. La defensa pasiva, ¿qué es? La defensa pasiva es de que efectivamente uno, al tener la carta de investigación, ve que a la gente del Ministerio Público no le va a poder alcanzar para una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque existe a lo mejor una causa de antitipicidad, una causa de justificación o bien una causa de inculpabilidad. Entonces, por ello dice, bueno, aunque haga su interrogatorio, todo eso, no va a poder mostrar efectivamente que yo fui el culpable
y es decir, mi principio de presunción de inocencia estará establecido. Y la última, que es defensa mixta, se puede determinar algunos doctrinarios, yo lo refiero a ello, de que dicen, efectivamente, llevo una defensa pasiva, pero sí voy en ese caso a argumentar a través del contrainterrogatorio que la gente del Ministerio Público, sus pruebas tienen deficientes, no tienen fiabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre pasiva y mixta? Pues bueno, en la pasiva no se va a hablar nada, simplemente todo el piso se queda uno callado, y en la mixta sí voy a hacer uso de las técnicas de litigación, como es apoyo de memoria, como es evidenciar contradicciones o bien superar contradicciones, que estas mismas son las que nos marca el Código Nacional. Entonces, ya tenemos hasta aquí dos tipos de vertientes, que es como regla de trato procesal y como es regla probatoria. Ahora vamos a la última, y esta es como estándar de prueba. ¿Aquí qué aplica? Bueno, que el principio de inocencia es de que si existe una duda ya desahogada durante todo el procedimiento sobre las pruebas, efectivamente la duda le corresponde al reo, es decir, que la duda le va a favorecer a la persona imputada y acusada sobre algún hecho ilícito. Ese es el estándar probatorio, pues se llama estándar, porque es el nivel probatorio, el nivel de pruebas en el cual se va a regir, en ese caso, un debido proceso en materia penal. Por eso se llama en ese caso que le va a favorecer en ese caso al imputado y acusado esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces que dentro del procedimiento penal ya se sacaron las pruebas y a la gente del Ministerio Público pues dijo ciertos hechos, ¿no? La defensa igual sí dijo ciertos hechos y dice el juez, mira, como que el Ministerio Público sí más o menos es creíble, pero la defensa puso otra situación y me hace como, no tengo realmente la certeza a través del desfile probatorio que sí, mire, decisión es lo que el Código Nacional debe ser a favor, en este caso, el acusado y el imputado. ¿Esto por qué? Por una sencilla sanción, se llama política criminal y sobre todo se llama respeto a tratados internacionales. Dicen, prefiero tener a un culpable afuera que un inocente adentro ahora sí, de los centros penitenciarios. Esa es la situación. Por ello, en este caso, hay varios tipos de evaluación que tienes para poder, ya una vez que se dio el desfile probatorio, sus conclusiones. Sabemos que las analíticas, es que la lógica, las leyes de la lógica y las máximas, aún así se agrega en este caso es la valoración probatoria, que es en este caso a favor de en conclusión, ¿cuál son las tres vertientes de presunción de inocencia? Y reitero que es trato procesal, principio de presunción de inocencia como trato procesal, principio de presunción de inocencia como regla probatoria y principio de presunción de inocencia como estándar probatorio. Esto viene incluso fundamentado en jurisprudencia. Jurisprudencia sabemos que son criterios de los máximos tribunales de nuestro país que obligan incluso a los jugadores a poderlos aplicar de esa manera. Y esas jurisprudencias las tenemos, como les reitero, en el seminario oficial de la Federación actividad y que en el momento dado, si gustan, yo se las puedo compartir con confianza para que ustedes la puedan utilizar como herramienta jurídica en el momento procesal que más lo crean convincente. Ahora aquí, partimos de la presunción de inocencia y en este caso sus tres vertientes. Partimos ahora o nos enfocamos a lo que es indubio pro reo, que dice en favor del reo, como les decía hace ratito mencionaba. Se dan cuenta, el indubio pro reo es eso. En caso de duda, se va a favorecer, en este caso, al imputado y lo acusado, dependiendo de la etapa procesal oportuna, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esto? Que el indubio pro reo es igual exactamente como una estándar probatorio. En sí es un estándar probatorio, efectivamente. ¿Por qué? Porque este solamente se va a aplicar en cuestiones ya de valoración, ya no se va a aplicar en cuestiones de procedimiento. El indubio pro reo, pues a favor en ese caso de la persona, ¿no? Que se va a aplicar esa situación. Entonces, aquí podemos partir de cuál es la diferencia en sí, entonces, del principio de presunción de inocencia y indubio pro reo. El principio de presunción de inocencia son reglas que van a aplicar durante el procedimiento, la sentencia, se podría mencionar de cierta manera, ¿no? Y el indubio pro reo en la sentencia. Por lo cual podemos concluir, el principio de presunción de inocencia es, digamos, el y el pro reo, la especie. ¿No? Se parte de ahí, se dan cuenta dentro de la explicación que realicé de manera muy general, se puede enfocar es el principio de presunción de inocencia se va a regir en una línea y de esa línea, en una de esas tres es donde encontramos el indubio pro reo. Por lo cual, varios criterios de la Suprema Corte de Sanción, en donde también vienen ahí lo que se debe entender por indubio pro reo, pero es eso, es decir, más allá de duda razonable. Y
Al parecer hay un fallo técnico, fallo. Al Bueno, parecer bueno, ¿me hay escuchan? Maestro, perdón, parece que hay una falla técnica. Sí, sí. Creo que ya se restableció. ¿Ya me escuchas, maestro? Ya. No te escucho. Al parecer tu micro. A ver, Ya. ahí te escucho. Hubo una falla técnica, ya se restableció. Nos quedamos en la conclusión, al parecer, de principio de presunción de inocencia, ¿o en dónde nos quedamos? No, no sé hasta qué parte me escucharon, pero si quieres de ahí continúo. Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, les mencionaba eso. En pocas palabras y para mayor entendimiento de manera práctica es eso. El principio de expresión de inocencia de manera general, es decir, en este caso el contenido, y el principio de indubio pro reo, mejor conocido como duda razonable, esta se aplica en cuestión de la valoración, es decir, entonces concluimos que es la especie, es decir, reitero, principio de presunción de inocencia, contenido, indubio pro reo, la especie. Entonces, esa sería la mayor conclusión en la que cual podríamos diferenciarlo de una cierta manera para poder entender en la manera práctica cuándo aplicar el principio de presunción de inocencia. Ya sabemos que hay tres vertientes y cuándo aplicar el principio indubio pro reo en cuestión de valoración. Entonces, no sé si hasta aquí tengan algún mayor detalle. Yo con todo gusto me enfocaré a darle las respuestas ahora sí de manera más detallada. Y bueno, quedo a sus órdenes, maestro, para que por favor me indique si hay preguntas o bien continúo con una parte de normatividad. Adelante. Todavía te escuchamos, maestro. Perfecto. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos lo concluido, voy a entrar un poquito para estas cuestiones y de manera práctica. Ya sabemos el contenido, hay que aplicarlo de cierta manera. Unas cuestiones prácticas que yo a mí me ha servido mucho referente a los asuntos en los cuales tengo conocimiento es de que el principio de presunción de inocencia es la base fundamental de un abogado penalista para poder ejercitar ante los tribunales. ¿Esto por qué? Porque yo les mencionaba, en el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales viene la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? Reitero, al agente del Ministerio Público y o asesor jurídico cuando éste actúa en representación de las víctimas y ofendidos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Uno como abogado defensor, lo primero que debe de realizar es efectivamente checar la carpeta de investigación. Tengo la carpeta de investigación en mis manos. Reviso efectivamente todo. Conductas, es decir, efectivamente, si hubo una conducta, en este caso, si esa conducta fue típica, antijurídica y culpable. ¿Esto cómo nos marca? Nos marca el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí nos menciona efectivamente que esas causas se tienen que comprobar para que exista una culpabilidad. Culpabilidad sabemos que es el reproche al sujeto de haberse conducido de cierta manera a pesar de que la norma le decía que debía de comportarse de ese determinado acto. Por ello les mencionaba que en la práctica es muy importante ello. ¿Por qué? Porque tengo que ver de cierta manera si comprueba todo eso la gente del Ministerio Público y si no, de ahí parte mi estrategia. Yo ya sé si voy a dejar una defensa activa, pasiva o mixta. Entonces, de ahí voy a tener, en ese caso, mi reje fundamental, el principio de presunción de inocencia, porque yo en mis alegatos de apertura y clausura le voy a decir al señor juez o a la señoría, su señoría, toda vez que derivado del desfile probatorio, el agente del Ministerio Público no alcanzó a derrumbar mi herramienta jurídica denominada principio de presunción de inocencia, esta en su estándar de regla probatoria o bien en su regla de estándar probatorio. Esto apoyándome en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Nación, tal, que son los números que les voy a proporcionar. De una vez se los proporciono, también para no perdernos de ahí. El principio de como estándar probatorio, como estándar de prueba, ese lo pueden encontrar en el registro número 2006091. Repito, 2006091. Este es de la 10ª época, le reitero, es una jurisprudencia del año 2014 y en su texto dice presunción de inocencia como estándar de prueba.
Ese en el estándar de prueba es lo que le mencionaba, que efectivamente cuando existe esa duda razonable se va a aplicar en el caso a favor de la persona imputada o acusada, que igualmente entonces encontramos ahí un efecto de conexión entre principio de inocencia y indubio pro reo. Pasamos a la segunda jurisprudencia. En la segunda jurisprudencia reencontramos con el número de registro 20-06-09-2. Igual, con la misma, es de la misma época y de la misma fecha, y se llama principio de presunción de inocencia como regla de trato procesal. Ahí es lo que Rey mencionaba igualmente, de que efectivamente no nos pueden etiquetar como culpables si estamos en un procedimiento penal, hasta que se muestre lo contrario, como esto a través de una sentencia expedida por el juez competente. Y la última, que es presunción de inocencia como regla probatoria. Esta es con el número de registro 20-06-093. Repito, 20-06-093. Igual de la misma fecha, y su título menciona presunción de inocencia como regla probatoria. Ahí, como les mencionamos, efectivamente son los tres vertientes que nos rige la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder entender un poco más detallada cada una de esas vertientes del llamado principio de presunción de inocencia, y que claro, no solamente se queda en la teoría. Por eso estoy tratando de referenciarlo con un caso práctico para su mayor entendimiento y sobre todo para mayor aplicabilidad por parte de ustedes. Entonces, por ello es de que en este caso lo pueden aplicar de las diferentes maneras que anteriormente me he expuesto. Así que efectivamente, como pueden darse cuenta, les voy a mencionar otra jurisprudencia que también les podrá servir en la práctica, que es con el número de registro 20-11-87-1. Reitero, 20-11-87-1. Su título es presunción de inocencia como estándar de prueba. Condiciones para estimar que existe prueba de cargo suficiente para desvirtuarla. Aquí nos está diciendo el máximo tribunal que efectivamente, primero, para que me puedas tú reprochar una conducta, me tienes que derrumbar mi principio de presunción de inocencia. Por eso yo les mencionaba en anteriores, yo tengo una herramienta, tengo un escudo, tengo una protección llamada presunción de inocencia que a mí, en ese caso, para que me demuestren como culpable, primero me la tienen que romper. ¿Cómo? Efectivamente, con las pruebas que se desahoguen en una audiencia de juicio. Entonces, son esos conceptos, esas jurisprudencias que les van a servir para en su debido caso poderla aplicar. Y agrego una última, que en ese caso, tratando de presunción de inocencia, claro, es con el registro número 20, 13, 36, 8. Repito, 20, 13, 36, 8. Se llama presunción de inocencia y duda razonable, forma en la que debe valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando existen pruebas de cargo y descargo. ¿A qué quieres ver esto? Yo les mencionaba, si el agente de Ministerio Público tiene algunas pruebas, es decir, una historia relatada, esta historia sabemos que se puede enfatizar como teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Es la estrategia que lleva cada parte procesal para poder demostrar su pretensión ante un órgano jurisdiccional. Entonces el Ministerio Público lleva una historia. Esa historia obviamente va enfocada a hechos, a pruebas y a normatividad jurídica. Igualmente, en la defensa lleva una historia, una teoría del caso con los mismos elementos que acabo de referir. Hay dos vertientes, hay dos en ese caso que se contraponen y las dos son creíbles, las dos en ese caso son testadas. ¿Qué es lo que hace el juez? Pues bueno, se va en ese caso a favor de la persona imputada y acusada, por los que le reiteraba, preferimos tener una persona inocente, preferimos tener, perdón, una persona culpable afuera que una persona inocente en los reclusorios. Esa es la situación, digamos, el diagrama en el cual se enfoca nuestro sistema jurídico penal para poder respetar este llamado principio de presunción de inocencia, y les voy a enfocar lo que son pues, algunas tesis del principio de indubio pro reo para su mayor aportación jurídica. El principio de indubio pro reo encontramos en varias aquí tesis aisladas, en el cual les daré la primera, que se llama principio indubio pro reo. Está previsto implícitamente en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, tiene su número de registro 17-75-38. Repito, es una tesis aislada. Sin embargo, ¿a qué nos sirve la tesis aislada? Yo en la práctica lo que aplico es que las tesis aisladas, si bien es cierto, no tienen una aplicabilidad, en este caso obligatoria por parte de los órganos jurisdiccionales, porque alguna vez mi contraparte me la han hecho.
en ese caso, valer ese argumento, lo que yo me enfoco es estas cuestiones. Tratándose de la Constitución General de la República, es decir, Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y Código Nacional de Procedimientos Penales, si existe una tesis aislada, es apoyo a un argumento. Ya les refiero, en este caso, a los jueces, les digo, bueno, efectivamente, si bien es cierto, no es obligatoria, sí es una cuestión de apoyo a mi argumento, es decir, está sustentada con otro elemento probatorio para poder demostrar que lo que digo es cierto. ¿Por qué? Porque aquí se está interpretando un Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo código que nos rige a todo el país en materia adjetiva, por lo cual, si el juzgador, el Tribunal Colegiado de Circuito, están interpretando esa situación de un Código Nacional, quiere decir que entonces un Código Nacional nos va a aplicar a todo y que ese concepto es cierto porque ellos lo están mencionando. Ya le dije, no es obligatorio, pero se está apoyando con otros elementos para que así, en este caso, podamos sustentar esa pretensión que queremos dependiendo de la estrategia que llevemos. Y sí lo han hecho así acordar los máximos tribunales, incluso el amparo, y también incluso los de materia local, por la situación, porque están interpretando alguna norma adjetiva que nos aplica a todo. Entonces se aplica con otras situaciones para poder robustecer nuestro argumento. En este caso, en la que yo les mencioné que está implícito en la cuestión, es por ello, porque les mencionaba en la cuestión de valoración probatoria. Partimos al segundo registro, que está con el número 20094662, que se llama indubio pro reo. El concepto de duda asociado a este principio no debe entenderse como la falta de convicción y determinación del ánimo pensamiento del juzgador. Esto nos quiere decir que esa duda razonable que yo le estaba mencionando no debe de enfocarse de manera subjetiva por cuestiones personales del juez. Es decir, no porque él diga, siento un presentimiento, me parece que es inocente, con eso ya se da la duda. Claro que no. La duda debe descansar en cuestión ahora sí, de situaciones valoratorias de prueba. De ahí debe surgir la duda. No debe surgir la duda de un algo íntimo. Pero ya mencionaba una creencia, un sentimiento, ¿no? Piensen, no, es que yo siento que él es culpable. No, no, no. ¿Por qué? Porque, como sabemos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Entonces, si él decide apoyarse en este principio, en estándar probatorio o bien en indubio pro reo, siendo asociados, él debe decir el por qué se enfocó a ello y dónde surge esa duda de manera legal. Digo, no de manera íntima, de manera legal objetiva, ¿no? Volvemos al otro criterio por parte de nuestros máximos tribunales, con número de registro 20094663, repito, 20094663, que se llama indubio pro reo, interpretación del concepto de duda asociado a este principio. Las mencionaba en lo que nos habla de que el principio indubio pro reo está asociado de manera íntima con el presunción de inocencia en su vertiente de estándar probatorio para poder determinar la duda razonable cuando exista una duda en cuestión de pruebas o probatorio. Y bueno, los demás son ya nada más para regulación de amparo, que efectivamente pues, se tienen que aplicar a ellos, pero de todas maneras se lo proporciono, que es con número de registro 20094664, repito, 20094664, se llama indubio pro reo, obligaciones que establece este principio a los jueces de amparo. Como yo mencionaba, este principio no solamente se enfoca en cuestión del procedimiento, va más allá de, ¿por qué? Porque los jueces de amparo lo que van a hacer en cuestión son valoraciones probatorias, ¿no? Ver efectivamente si está demostrada esa culpabilidad, más allá de duda razonable, sobre en este caso la imputación realizada por el agente del Ministerio Público a una determinada persona llamada acusado y imputado, dependiendo de la etapa procesal. Entonces, hasta aquí, maestro, no sé si surgen más dudas, con todo gusto me hago cargo, o igualmente por parte de su personal, si tiene alguna duda para darle mayor robustación al tema, con gusto me hago cargo de las mismas. A ver, iniciemos, maestro. Iniciemos la presunción. Vamos con la presunción de inocencia. En ¿Sí? la fracción 1 del apartado B del artículo 20 constitucional señala que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Me voy al 20, fracción 1, apartado B, para que entendamos bien lo que tú nos estás explicando. Hablabas, ¿Sí? por ejemplo, bueno, adelante, te escucho. No, lo escucho. Bueno, tú nos hablabas, por ejemplo, la captura del Chapo, que hay que taparle los ojos, nos dabas nos comentabas eso. Pero bueno, toda persona debe de ser, no debe de ser, toda persona imputada tiene derecho a su presunción de inocencia. Vámonos desde ahí, maestro. Toda persona, si no mediante
sentencia de un juez de la causa. Entonces, antes de la presunción de inocencia, desde mi captura, desde mi vinculación al proceso, yo tengo mi principio de presunción de inocencia. Si no, mediante, a menos que sea sentenciada o emitida por un juez de la causa. La pregunta sería, en el 20 constitucional, en el 20, pero ya me estoy haciendo bolas, perdón. Pero No, no te bueno, preocupes. la pregunta es, toda persona debe de presumir su inocencia mientras no sea una sentencia por un juez de la causa. ¿Estamos? Ujú. Sí, Ahora ¿esa es su bien, pregunta? como se sabe uno de los Ah, como se sabe, uno de los principios básicos del derecho penal moderno y del derecho constitucional, a medida que se tiene el objeto de preservar la libertad, es lo que tú nos comentabas. Aquí hablabas de la libertad. ¿Sí estoy bien, maestro? sí, sí, es correcto. Entonces, otra vez empecemos. La presunción de inocencia es... Ujú. La presunción de inocencia es una herramienta jurídica que tiene todo ciudadano frente a una acusación realizada por parte del Estado o bien por parte de una persona en particular, para en este caso que se mantenga como inocente durante todo el procedimiento hasta que se muestre lo contrario mediante una sentencia condenatoria. Obviamente, como usted menciona, es cierto esto, partiendo del artículo 20, no, 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Mexicanos nos menciona ese procedimiento, ¿no? ¿Desde cuándo no va a regir? Pues efectivamente, desde que nos detienen, desde que en este caso se nos formula imputación, desde que nos incluso para aplicar medidas cautelares se aplica mucho este principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque existen reglas, en este caso, digamos, artículos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales que nos menciona que las medidas cautelares se van a aplicar, en el caso, de manera por bajos criterios. Incluso el artículo 168, 169, 170 nos viene qué requisitos se deben de aplicar, y entre uno de ellos vienen muchos que afectan la presunción de inocencia, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Que dicen que por el grado de penalidad del delito. Eso, si se da cuenta, ya me están etiquetando como culpable y me pueden poner una prisión preventiva, perdón, bueno, sí, incluso una prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar por el solo hecho de la penalidad de la pena. Y eso es totalmente contrario a los principios de los tratados internacionales, en este caso a la codificación nacional, de todo ello, de respetar mi principio de presunción de inocencia, porque ¿cómo van a poner en este caso, una medida cautelar, es una restricción a un determinado derecho con el solo hecho de la penalidad, del grado de penalidad? Entonces ahí, pues efectivamente es necesario aplicar uno como abogado postulante el principio de presunción de inocencia, de determinar de que no basta la pura penalidad para poder no restringir de algún derecho. Y así varios vienen en estas cuestiones para poder aplicar este principio de presunción de inocencia. Incluso, pues bueno, desde los controles profesionales preventivos. Por ejemplo, nosotros vamos por la carretera, nuestro vehículo, donde tiene un policía y todas las cuestiones, desde ahí me tienen que respetar el principio de prevención de inocencia. A ver, ¿por qué me detuviste, no? O sea, ¿cuál fue? ¿Por qué entre 5 coches que pasaron, yo fui el que detuviste y no fue uno de los otros 4? El policía lo debe de justificar. Él no se puede basar en cuestiones de prevención del delito. Eso es totalmente contrario. Si bien es cierto, existe, como ellos le llaman, la sospecha razonable, que es mejor conocido y jurídicamente como control provisional preventivo, estos también tienen su normatividad y tienen sus reglas, incluso sus requisitos para que se puedan efectuar. Y una de ellas, como en este caso de exclusión, que sea razonable esta situación. Por ello le decía, porque entre esos 5 que pasamos, solamente a mí me elegiste y no a los otros 4. Si tú dices en este momento tienes indicio o información suficiente para poder a mí restringirme de libertad en ese momento, pues bueno, sin ningún problema me dejo revisar o me haga las situaciones, ¿no? Pero si no, y aún así me detienes, ya en juez de control me dejarán libertad por esa acción porque me violaste mi principio de inocencia en esa vertiente, que no respetaste el control provisional preventivo. No sé si con ello di respuesta, maestro, si no, con todo gusto, dígame. No, estamos bien, maestro. Quiero dar una pequeña historia de cómo comentarlo contigo, que la presunción de inocencia está también reconocida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone en su párrafo primero que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en el juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
En el mismo sentido, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Bueno, ahora vamos a la diferencia. Presunción de inocencia y duda razonable. Hablabas del indubio pro reo, maestro. ¿Cuál es esa diferencia exactamente? Perfecto, sí. Nada más apoyándome a lo que usted acaba de manifestar y sobre todo para complemento, ¿no? De las personas que amablemente nos escuchan y nos prestan un poquito de su tiempo para poder, en ese caso, corroborar o incluso implementar sus conocimientos jurídicos, me gustaría agregar que efectivamente de manera internacional hay varios tratados que agregan este principio, como podemos ser la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2, así como la Declaración del Hombre y Ciudadano de 1789 en su artículo 9. Y aprendiendo eso, ahora me hago cargo en cuestión de la diferencia. Yo les mencionaba que la diferencia radica en eso, que uno es el contenido y uno en este caso la especie, es decir, uno de manera general y otro de manera particular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí se desprende uno del otro, eso es cierto, esa es la diferencia, se desprende uno del otro en cuestión de qué, de que efectivamente la presunción de inocencia no solo, la presunción de inocencia aplica para todo, como mencionamos, cierta detención, medida cautelar, todo eso aplica, y el principio en dubio pro reo, como duda, o con este caso conocido como duda razonable, esta cuestión, si existe duda en cuestión de valoración probatoria, pues en ese caso me voy con la versión del acusado y el imputado, como ya les mencionaba, dependiendo del criterio de la etapa procesal y donde nos encontremos para esa denominación de la persona. Ok, maestro. Entonces vámonos ahora a la duda razonable. Principio, vamos a hablar del principio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el citado principio forma parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Ahora bien, el concepto de duda implícito en el principio y duro pro reo bueno, te hago este comentario para que empecemos con la historia, ¿no, maestro? Porque Sí, está sí. bien, tú lo estás comentando muy práctico y está bien para que lo entendamos, pero quisiera que hablemos un poco de la historia, por qué es la duda razonable y la presunción de inocencia, ¿ok? Voy a ver si hay algunas preguntas. ¿Hay algunas preguntas todavía, muchachos? Bueno, adelante, todavía no tenemos ninguna. Lo que no me ha quedado claro, bueno, no sé, a mí en lo personal es la diferencia, duda razonable y principio. ¿Cuándo aplicamos la duda razonable, maestro? Ok. Un ejemplo práctico podría ser que en cuestión de la etapa de juicio oral, cuando en ese caso el juez va a decidir si en ese caso condenar o absolver a la persona. Ahí es cuando aplicamos la duda razonable. En este momento vamos a aplicar, si el juez ya tiene información para poder en este caso decidir cuál de las dos versiones le va a creer. Y sobre todo yo mencionaba que esa duda debe ser de manera objetiva, es decir, debe de estar información probatoria y no de manera subjetiva, de manera íntima convicción. Es decir, íntima convicción me refiero a cuestiones de que él tenga, ¿cómo le llaman? Latidos, ¿no? Presentimiento, todas esas cuestiones, eso no va enfocado en cuestión de la duda razonable. Por eso, en ese caso, es razonable. Es decir, que a todo mundo nos hubiera causado igual la misma duda si hubiéramos estado en el lugar del juzgador, ¿no? Entonces, en esas cuestiones es cuando se aplica, y el principio de inocencia, digo, se aplica todo el procedimiento. Entonces, hasta ahí, en cuestión de la historia, es correcto, esto ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos que hubo una Santa Inquisición que se lleva a cabo, ¿no? Esas cuestiones de tortura y todas esas cuestiones. Es por eso que se aplicaron estos principios y que fue evolucionando hasta que el día de hoy lo tenemos vigente. Hay cuestiones incluso cuando se decía, ¿no? Que una persona era bruja. Y decían, ¿por qué era bruja? Pues simplemente los ciudadanos decían, es que ella hizo eso, ¿no? Y ya por el simple hecho de la imputación o del dicho de esta persona, ya se le quemaba a las personas que dominaban que eran brujas. Entonces, digamos, ¿dónde había un debido proceso? ¿No? ¿Dónde había unas formalidades esenciales para poder respetar su inocencia? Porque había que, solamente la persona, porque a lo mejor era más bonita que ella, decía que ella era bruja, y eso era suficiente para poderla condenar. Entonces, aquí es donde aplicaba el principio de presunción de inocencia. A ver, ¿por qué me vas a, en ese caso, a formular esa acusación? ¿Qué pruebas tienes para poder a mí derrumbarme que yo soy inocente? Y sabemos de ese muchos casos, digo yo, es el de las brujas, pues estamos cuando, por ejemplo, los torturaban en las cuestiones de todas estas formas de arrancarles supuestamente la verdad, eran esas cuestiones, porque decían, bueno,
efectivamente, tú dice, no sé, la iglesia que eres culpable, porque a través de sus ciudadanos mencionan eso, ¿sabes qué? Tu condena será, no sé, que le arranquemos los pies, que les arranquemos las manos, que todas esas cuestiones. Y él al final de cuentas no llevó un debido proceso de aceptar esa inocencia, de que bueno, entonces a mí, ¿por qué me vas ante ese caso a condenar si no hay ninguna prueba suficiente? Y también así, durante el procedimiento se llevaba. ¿Por qué? Porque los echaban al calabozo, ya los echaban ahí con lodo, lluvia, sin comer, los tenían ahora sí sin luz, todas las cuestiones, y ya se dan cuenta, ya los estaban en ese caso anticipando una pena sin siquiera llevar un debido proceso. Por eso es de que surge aquí en el sistema jurídico la duda, en el principio de presunción de inocencia en sus tres vertientes, porque al final de cuentas nosotros no somos un objeto, somos un humano, que como sabemos, por el simple hecho de ser humano tenemos derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, y de ellos se pasa en ese caso a nuestra normatividad nacional, pero eso se hace en cuestión de por ello, de no tener una pena anticipada en estas cuestiones, en ese caso por la simple acusación, cosa que lamentablemente pues está pasando en nuestro México con este gobierno y pues bueno, con las otras situaciones de que lo llamamos prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que cómo es posible que con el puro hecho del delito, como ejemplo, delincuencia organizada, secuestro, ya le estás anticipando una pena a través de la prisión preventiva oficiosa estando en la cárcel. Es algo que se contrapone obviamente con estados, pero sin embargo, como está regulado en nuestra normatividad y sobre todo en nuestra cuestión general, pues bueno, está pasando esta situación y creo que va más empeorando porque ven que cada rato se van incrementando más y más los delitos. Ellos cuando al principio este sistema era todo, se esperaba todo lo contrario, ¿no? Que la prisión preventiva sea excepcional y hasta la fecha en ciertos artículos todavía lo dice, pero pues en la práctica sabemos que incluso todos los agentes del Ministerio Público lo que piden en audiencias es prisión preventiva, sea justificada o oficiosa. Así es, maestro. Tienes una pregunta de nuestros seguidores. Dice José María Valderas Ausa, dice, más allá de toda duda razonable como estándar, solo para etapa de juicio oral. Bueno, esto puede cuestionar, mire, en esencia sí, en esencia, si me dijeran de manera general una respuesta, perfecto, sí, claro que sí, eso es fundamental, pero les voy a decir el por qué no y derivo, y no me contrapongo, sino simplemente porque, digamos, en teoría sería así, pero la realidad no es. ¿Por qué? Porque aplica incluso en los juicios de amparo, o sea, sí puede aplicar en diferentes, digamos, momentos procesales, por ejemplo, en el juicio de amparo, toda cuestión, pero, agarro un punto muy, muy rojo y grande con los problemas, pero en cuestión de valoración. Esa es la diferencia, no se me entiende, valoración probatoria. Y el otro en estándar a favor del reo. Muchos dicen, y se confunde con eso con el principio pro persona. ¿Qué quiere el principio pro persona? Que si hay una, digamos, interpretación de dos artículos y uno se pone al otro, pues se aplica el que mayor le favorezca a la persona. En esta cuestión, los doctrinarios mencionan algunos que sí, pero otros que no, pero yo les menciono en cuestión de la práctica. En ese caso sería otro principio, como mencionaba, indubio pro persona, que dice a favor de la persona o a favor del reo, ¿no? Pero en cuestión del estándar probatorio, así nos lo marcan nuestros máximos tribunales, que en este caso la Suprema Corte de Justicia, que el indubio pro reo se aplica en cuestiones valoratorias de prueba y en este caso el principio de pro persona se aplica en interpretación normativa. Muchas gracias, maestro. Bueno, yo creo que ha sido muy claro y preciso, maestro. No hay ninguna duda que tengamos de este lado. Tienes algunos saludos. Tienes saludos de Verónica Rosa Nava, dice excelente información, muchas gracias. Freddy Acuña dice excelente exposición. Sergio Ledoy dice buenas noches, saludos cordiales desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Itzel García Cruz, saludos desde Monterrey. Pues está muy claro y preciso, maestro, la diferencia, como tú ya nos los has comentado. ¿Algo más que quieras agregar o quieras agregarle a este tema? Claro que sí. Pues bueno, yo solamente le reiteraba en cuestiones de práctica, ¿no? En esas cuestiones de que no lo dejen como en cuestiones de manera subjetiva, en algo que digamos, bueno, está en papel, el principio de inocencia, pero pues no lo hacemos respetar. Y esto nos pasa incluso como algunos litigantes, otras cuestiones de que, bueno, el policía me violó mi derecho, pero pues, ya habrá tiempo. Bueno, no, al contrario, dicen que la abogacía no va de la mano con el miedo. Uno debe hacer respetar esos principios, tanto en sede ministerial como en sede judicial. Incluso podemos hacerlo como en los controles profesionales preventivos, hacerlos valer,
hacer valer este principio de precaución, porque si se dan cuenta, con mi exposición de manera muy resumida por el tiempo, pero se pueden percatar que este principio es una herramienta básica y que se va a respetar durante todo el procedimiento y que en un momento dado vamos a llegar al indubio pro reo. En ese caso, a la duda razonable. Pero ¿cómo podemos hacer la duda razonable? Pues bueno, trabajando, ¿no? Investigando, agregando pruebas para que en este caso se dé esa duda para que la gente del Ministerio Público se derrumbe una protección. Y aclaro, ¿no? Obviamente cuando no sea justa, no sea lo que efectivamente pasó. Entonces, del otro lado, igualmente, los agentes del Ministerio Público deben trabajar en esta situación para que vean, a ver, en ese caso, le violé el derecho de trato procesal, le violé el derecho de regla probatoria, le violé el derecho de estándar probatorio. Ah, no, entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar? Pues que en un amparo no me lo van a ganar, o en una sentencia, ¿no? Pero si no lo hacen los agentes del Ministerio Público, uno es un concepto de violación que puede hacer valer en el juicio de amparo, si es que el juez no lo hizo valer, y de ahí se derrama todo el procedimiento. Entonces, imagínense, pónganse en el lugar de las víctimas. Las víctimas ya pasaron el primer año en lo que se hace en su investigación, otros 2 años en el procedimiento, todavía el amparo, vamos que son 4 o 5 años, y después para que les diga el juez de amparo, ¿saben qué? Por violación de derecho de prevención de inocencia, se regresa todo el procedimiento hasta la detención. Imagínense todo este tiempo y la víctima vuelve a pasar eso, y si de por sí sabemos que de 10 delitos que pasan, solamente uno los van a hacer al Ministerio Público, bueno, hacen el procedimiento del Ministerio Público, y de ese uno, solamente, digamos, de ese uno no todos llegan a investigación, porque el Ministerio Público que no le falta esto, que aquello, y realmente, pues, en la práctica es diferente, yo les digo, hay ministerios públicos muy respetables que efectivamente he tenido gusto trabajar con ellos, que los conozco, que mis respetos, pero también hay muchos que no. Entonces, en la práctica, el que tiene que trabajar junto con el Ministerio Público es el asesor jurídico de la víctima. Y sin embargo, sin miedo a equivocarme, digo que en las mayorías, todo hace el asesor jurídico de la víctima. Entonces, imagínense, el que tiene dinero para contratar un asesor jurídico, pues bueno, qué bueno, ¿no? Porque lo está haciendo, pero el que no, ¿y la víctima dónde queda? Y esa es la reflexión de, ¿no? Aquí nos digo, que los derechos humanos son para respetarse. Y si no se respetan, entonces, ¿qué Estado de Derecho tenemos? ¿Qué Estado de Derecho le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿No? Sería todo, maestro. Y pues muchas gracias por la invitación. ¿Tienes algunos saludos todavía? López dice, excelente ponente, los saludos. Manuel dice, agradecido, muy práctica desde Guadalajara. Cristina Morenita dice, gracias por compartir sus conocimientos, maestro, excelente ponencia. Mariposa Rock dice, saludos desde Bolivia, muy buena exposición. Diana Fuentes dice, buenas noches, felicidades por su excelente ponencia, saludos desde Aguascalientes. Pues maestro, estoy muy agradecido, muchas gracias que estés con nosotros. Agradezco mucho al maestro Germán Montoya Peña, abogado penalista y especializado en juicios orales. Muchas gracias, maestro. Yo creo que seguimos más adelante, volvemos a otro tema, seguimos en contacto. Te agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias y claro que sí, con gusto queda a sus órdenes. Excelente tarde a todos. Hasta luego. Hasta la próxima, gracias. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo?